¿Estás loca? ¿Qué quieres? A cambio de dejarla vivir, ¿qué pides? Estoy dispuesta a lo que sea con tal de que la niña viva. Estás más enferma de lo que pensaba. Yo creo que quedaste tocadita de tu cabecita después de esa experiencia tan extrema con Carlos Ricalde. Óyeme bien, estúpida. Cada cosa que hagas de aquí en adelante la voy a revertir en tu contra. Eres muy lista, Adriana, pero yo soy más. Tú eres una psicópata que no se tienta el corazón para envenenar a una niña de tu propia familia. Y tú, una acosadora, una loca, una revista y una zorrita barata. Eso es lo que piensan todos de ti. En especial Gerardo. Pensaste que era muy fácil quitármelo, ¿no es cierto? ¿Creíste que me iba a quedar tan tranquila mientras te le metías en la cama? Entre Gerardo y yo no hay nada. Elena, nada. No, claro que no hay nada. Ni lo habrá. Tú no vuelves a acercarte a lo que es mío. Lo que tú quieras. Lo que tú digas. A mí Gerardo no me interesa en lo más mínimo, pero por favor, deja a Camila y a Emiliana en paz. Eso debiste pensar antes de meterte en su cama. Por mí te lo puedes quedar. Tú y él están hechos el uno para el otro, pero a Emiliana déjala tranquila. Ella no tiene la culpa de tus inseguridades y de tus celos, Elena. ¿Por qué no confías un poquito más en ti? Mírate. Eres hermosa, inteligentísima. Tú podrías conquistar al hombre que a ti se te dé la gana sin necesidad de lastimar a nadie. No voy a seguir escuchando estupideces. Tengo cosas más importantes que atender, como esa niña que está allá arriba sufriendo porque quién sabe qué tiene y los doctores no encuentran nada en su cuerpo. Y por lo que veo, nunca lo van a encontrar. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo amaneció Emiliana? Parece que muy débil. ¿Y qué dicen los doctores? Pues el médico acaba de decirnos que todos sus órganos se están deteriorando rápidamente. ¿Pero por qué? Pues es lo que no saben. Ya le han hecho un montón de estudios y todavía nos explican qué es lo que le está pasando. ¿Y esa chica, la institutriz, no se ha acercado por aquí? Vino, pero Camila no la dejó pasar. ¿Por qué? No, porque la niña ha estado muy ansiosa por verla y pensé que le haría bien su presencia. Ni lo menciones, por favor. Esa mujer es una falsa, una estafadora. Yo tampoco la quiero cerca de Emiliana. Está bien, no voy a insistir. ¿Pensaste en lo que hablamos? Jorge, no hay nada que pensar. Y menos ahora. Mire, don Ro, Adriana es una buena persona, yo se lo garantizo. Y si por encima parece que hizo cosas malas en esa casa, yo le aseguro que no. Ella tiene sus buenas razones para haberlo hecho. Pues me vas a perdonar otra vez, pero yo no te entiendo, muchacho. Esa mujer te da de palos, te ha dejado plantado. Finge tener una doble personalidad y tú todavía la defiendes. Es que no pierdo las esperanzas, don Ro. Mire, todo esto que está haciendo Adriana lo está haciendo para proteger a Camila y Emiliana de Elena. ¿Pero protegerlas de qué, Diego? Por favor. A ver, quiero que me expliques según Mónica, Adriana o como se llame, ¿de qué tiene que proteger a Camila y Emiliana y de su prima Elena? Bueno, va a parecer un poco complicado, pero mire, don Ro, usted sabe perfectamente que Elena es capaz de hacer cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos. Bueno, yo creo que hasta es capaz de matar. No, espérame tantito, Diego, espérame tantito, por favor. Mire, yo estoy de acuerdo en que Elena es una víbora, es una persona muy peligrosa, una mala mujer. Y para mejor prueba a mis hijos, que les hizo la vida imposible porque simple y sencillamente no los quería ahí. Pero de eso, atreverse a matar, por favor, Diego. Un segundo. Eddie, ¿qué pasó? Diego, ya salió el resultado de lo de la caja de chocolates. ¿Y qué pasó? Es mejor que vengas aquí. No quiero platicártelo por teléfono. Está bien, voy para allá. Don Ro, me tengo que ir. ¿Pero por qué, Diego? Es que Quedamos de ver el partido juntos. Sí, pero es que surgió algo bien importante. Luego lo llamo y le cuento. ¿Sí? Sí, todavía muy bien. Gracias. Intentaste volverme loca con tus trucos, Adrianita. Pusiste a todos en mi contra y mira lo que son las cosas. Parece que alguien allá arriba quiere castigarte. Tal vez la misma tía Mónica está furiosa porque te hiciste pasar por ella. ¿Qué te hizo esa pobre niña? Elena, déjala tranquila. Mira, yo te prometo, mira, ¿Qué me puedes prometer tú, idiota? Querías mi fortuna, querías a mi hombre.
Pero te eché a perder tu plan. Y aquí están las consecuencias de haberte querido meter conmigo. No tengas miedo, Elenita. Puedes apagar la luz porque cuando despiertes yo voy a seguir ahí contigo, a tu lado. ¿Qué demonios estás diciendo? Duerme, mi niña hermosa. Duerme tranquila. Que mientras tú vivas en esta casa, yo voy a ser tu mamá. Eso te decía Mónica Serrano cuando llegaste a vivir con ella. Y tú le apretabas la mano con una dulzura que no pudo haber desaparecido del todo, Elena. Algo de eso tiene que quedar ahí todavía. Algo. No entiendo la necesidad de mantener a la niña en un lugar donde se siente incómoda. Esa es su casa. Pero ahí se siente agredida, como si fuera la intrusa. Yo tampoco entiendo qué interés tienes tú en llevártela. ¿Ella te lo pidió? No, no hace falta que me lo pida, es evidente. Que no se te olvide que yo he estado presente en casi todos los momentos en que tu hija Elena indispone a Emiliana. Mira, no te permito que insinúes que mi hija tiene algo que ver con lo que le está pasando a Emiliana. No lo insinúo. Te lo digo de frente. Todos los malestares de Emiliana empezaron cuando se enteró que Elena decidió meterse con Gerardo. Yo no sé tú qué demonios tienes en contra de la pobre de mi hija. Mejor tú explícame. ¿Por qué sientes que a tu hija le cambió el corazón solo por embarazarse? Porque mis sobrinas me contaron que hasta hace muy poco te maltrataban. Ya cállate, cállate. Si mi hermana me confió la custodia de su hija, tú no tienes ningún derecho a aparecer así de repente y quitármela. Conste que lo intenté por las buenas. Te advierto que ya estoy viendo un abogado. A ver quién tiene la última palabra. Quiero hablar con la Elena que iba a todas partes con Mónica Serrano, agarrada de su mano, preguntándole cómo se llamaban las notas del piano. Quiero hablar con la Elena que llegaba de la escuela corriendo porque no aguantaba las ganas de agarrar a Camila recién nacidita. ¿Sí te acuerdas de eso? ¿Sí recuerdas quién eres, Elena? ¡No me toques! Solo quiero que comprendas que aún no es tarde. ¡Cállate! ¡Cállate, no te quiero oír! Eres una chantajista de lo más bajo. Sacaste esa información de los diarios de mi tía que estaban en el cuarto secreto. Y ahora los usas contra mí. No, yo no te quiero hacer daño. Por el contrario, Elena. Por el contrario. Acabas de meterte con algo muy sagrado, Adriana. Además de prostituta, delincuente, quieres manejarme a tu antojo. Pensaba mandarte a la cárcel. Pero ahora quiero que estés libre. Quiero que seas testigo de todo lo que está por venir. ¿Por qué no me han dado nada para que me sienta mejor? Porque no pueden darte medicamentos solo porque sí, nana. Camé de eso deber sentirse así. Me siento mal. Mira, Emi, trata de distraerte. Prende la tele, lee, duérmete, pero no te concentres en tu malestar. Lo voy a tratar. Bueno, yo ya casi me tengo que ir, pero te prometo que mañana vengo a verte otra vez. Yo sí me quedo contigo esta noche. El doctor ya me dio permiso de dormir aquí. Oye, Cami, ¿te puedo pedir un gran favor? ¿Cuál, mi amor? Si Mónica viene otra vez esta noche, ¿podrías dejarla entrar? Por favor, un ratito nada más. Ay, Emi, ya hablamos de esto. Ay. Cami, déjala entrar, aunque sea un momento. Mira, si te da desconfianza, quédate aquí. Yo creo que a Emiliana le lee muy bien. Sí. Sí, por favor.
Llegó tu comida. Si comes te vas a sentir mejor, vas a ver. Camila, no tengo hambre. Tienes que comer para recuperarte, Nana, no seas necia. Si vamos a hablar de necias, así te pones tú con lo de Mónica, ¿eh? Bueno, voy a acompañar a Ricardo a la puerta y ahorita regreso y lo platicamos, ¿va? Eso siempre dices. Y al final no me das chance de ver a Mónica. Váyase tranquila, señorita. Yo me encargo de que la niña coma. Gracias. Adiós, Emi. Ahorita no, gracias. Mucho me temo que ya jugaste tus mejores cartas, zorra. Ahora vas a ver las mías. Elena, no vayas a cometer una locura. Ya ha habido demasiada muerte y demasiado horror en esa familia. Te da miedo, ¿verdad? Eso lo hubieras pensado cuando te metiste con Gerardo. Ve y pídele que te proteja. A mí Gerardo no me interesa en lo más mínimo. Ya te lo dije. Me parece un cobarde. Un hombre de lo más bajo. Elena, ya tienes lo que querías. La herencia de tu tía, su casa, su marido. Por favor, deja a sus hijas en paz, te lo suplico. Estás mal. Todavía me falta algo que quiero desde hace mucho. Pero estoy así de conseguirlo. ¡Te consta que intenté razonar contigo, Elena! Pero te juro que si le pasa algo a Emiliana, yo te mato. ¿Me estás amenazando? ¡Por favor, ayúdenme! ¡Esta mujer me quiere matar! ¡Llamen a la policía! ¡Auxilio! No hay necesidad de tratarnos como enemigos, Jorge. Nos conocemos desde la juventud. Pasamos buenos momentos juntos. Sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que vivimos. ¿No te parece demasiado que lleguemos a un pleito legal? Mira, yo quise que nos pusiéramos de acuerdo en buenos términos, pero tú te negaste. Porque mi hermana confió en mí. Fue Mónica la que decidió otorgarme la custodia de su hija menor. Fue su última voluntad y me parece que debemos de respetarla. Estoy seguro que Mónica no sabía muchas cosas cuando lo decidió. ¿A qué te refieres? ¿A mi alcoholismo? Mi hermana sabía que yo tenía 20 años de no tomar una gota de alcohol. Don Enan, yo no quisiera darte un golpe bajo mencionando tus Ya, soy recientes una buena recaídas. persona, por favor. Pero tú sí, pero tu hija no. Si Mónica hubiera sabido que Elena se estaba acostando con su marido y que también tuvo que ver con mi hermano... Ya, deja de calumniar a mi hija. ¿Ves? ¿Ves por qué no puedes ser la tutora de Emiliana? No eres imparcial, Lorena. Elena te manipula y te maneja como su títere. Y para ti es más importante complacer a tu hija que el bienestar de Emiliana. Entiendo que proteges a Elena, eres su madre. Pero precisamente eso entorpece tu trabajo como responsable del bienestar de Emiliana. Si tienes que elegir entre las dos, es lógico que favorezcas a tu hija. Somos una familia. No tiene por qué haber bandos como si fuéramos enemigos en guerra, por Dios. ¿Qué es lo que ocultas realmente? ¿Por qué quieres a toda costa defender a tu hija? Piénsalo. Tal vez tu necesidad de compensarla por no haber estado con ella, la culpabilidad... Emiliana está en buenas manos. Con permiso. Sí, bueno. Jorge, sigues en el hospital, ¿verdad? Sí. No dejes que Elena se le acerque a Emiliana, te lo suplico. No te preocupes, estuvo aquí, pero Camila le dijo que se fuera. Ni siquiera pudo entrar a verla. Sí, pero es que también pudo haber enviado a alguien. ¿A quién? No entiendo. Explícame. Por favor, no dejes que le lleven regalos ni que le den absolutamente nada de comer ni de beber, mucho menos chocolates. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan alterada? Te explico después, te explico más tarde, pero por favor, no permitas que ni Elena ni Lorena se acerquen a la niña y que no reciban absolutamente nada de nadie. Dime si me entendiste, por favor. Es de suma importancia para la salud de Emiliana. No sabes lo mal que me sentí de saber que Carlos Ricalde te tenía secuestrada. Me quería volver loco de saber que yo estaba ahí en la cárcel sin poder hacer nada, sin poder cuidarte, sin poder protegerte, sin poder consolarte. Tuve mucho miedo de perderte, Camila. Imagínate cómo me sentía yo. De saber que estabas en la cárcel injustamente por algo que indirectamente yo provoqué. Perdóname, mi amor. Disfruta viéndome en el suelo. Perdóname todo.
mí. En las madrugadas no me extrañas nada, mátame de celos. Dime todo lo que te imagines. Bueno, pero ya llegó el momento de olvidarnos de todo eso. ¿Sí? Yo lo único que quiero ahora es seguir amándote. Para ver si así puedo olvidarte, para olvidarte. Yo también, pero tenemos que hablar. Tenemos que hablar de lo que pasó con Ernesto, de las fotos. No, Camila, ¿para qué? Mira, ¿para qué volvemos a todas esas pesadillas? Yo lo único que quiero es ya no volver a separarme de ti, porque te amo. Tendría que vivir en otra piel, Te amo. con sangre fría y alma de papel. Yo también te amo a ti, con todas mis fuerzas. Que tú lo ves tan fácil, pero yo me niego a... Bueno, ya. Yo mejor ya me voy porque si no me voy a querer quedar contigo y necesitas cuidar a Emiliana. Ya vamos a tener tiempo para nosotros. Sí. Llámame si necesitas algo, ¿va? Sí, gracias. Demasiado tarde para odiarte. Te confieso que no puedo para olvidarte. Tendrías que arrancarme el corazón. Llévate mis recuerdos con tu adiós. Con tu adiós. Tal vez así podré olvidarte. Aquí está lo que me encargaste, Diego. ¿Ya ves? Mi amigo el forense se apuró a darnos los resultados. ¿Pero cómo es que no le encontraron veneno si la niña ni bien se los comió, convulsionó? Pues si había algo de veneno en esos chocolates, este debió haber sido inyectado directamente. Porque en la caja no se encontró ningún rastro. A ver, Eddie, entonces, ¿para qué me pediste que viniera? Porque valió la pena hacer la investigación. Mi amigo el forense, al buscar el veneno en esa caja, encontró algo más importante. Las huellas de Fulgencio Soto, alias el Pachuco. Entonces, ¿todo salió bien? Todo bien, jefa, todo bien. Nadie me vio y el trabajo está hecho. Eso espero. Por algo te pagué lo que me pediste. Eso sí que ni qué, jefecita. Nunca me había ganado tanto dinero por algo tan fácil de hacer. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué le tiene tanta tirria a esa pobre peladita del hospital? No. Tirria. Lo que se dice tirria no le tengo. Es una mocosa pesada. A la que quiero hacerle daño es a una zorra que me tiene harta. Y ella quiere mucho a la mocosa. Quiero hacerla sufrir donde más le duele, Pachuco. Pues ha de ser una vieja hija de 7, ¿no, jefa? Sí, y tú la conoces. Es Adriana Aguilar.